Somos la luz del mundo iluminando lo oscuro. Como abogados cristianos queremos siempre imitar al principal abogado de toda la humanidad. Bienvenidos una vez más a este espacio de orientación jurídica, Abogados de la Luz, que les habla Nayeli Mercedes junto al Natanael Mercedes. licenciado Natanael Mercedes. Y en esta ocasión es una continuación del episodio anterior porque vamos a seguir hablando sobre este tema tan importante y necesario, el tema de las sucesiones. En el episodio anterior hablamos y estuvimos viendo sobre la vía amigable, que es la mejor opción, es la opción que más se recomienda. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de la vía litigiosa. Vamos a entender bien cómo funciona y vamos a desglosarlo, vamos a hacer preguntas al respecto. Entonces, licenciado, nosotros sabemos en la vía amigable que es lo ideal cuando la familia se pone de acuerdo, cuando no hay conflicto, es la mejor opción. Pero en la práctica hay situaciones donde ya esa vía no funciona. Entonces ahí es que viene, quizás como muchos dominicanos lo llaman, el lío grande, que es la vía litigiosa. Entonces ahí vamos. ¿Qué pasa o cuando no queda de otra? Cuando esa vía no es suficiente y entonces hay que irnos a lo litigioso. Excelente, excelente. Lo litigioso en la parte sucesoral Sí. tiene una cadena. Por ello, nosotros aprovechamos este programa también para orientar a los padres que trabajemos no solamente para el presente de nuestros hijos o de nuestra familia, sino que trabajemos también para el futuro, cuando nosotros no estemos. Y probablemente se ve como fuera de contexto, pero no está dentro del contexto, porque nosotros tenemos un enfoque cristiano. Tenemos el testimonio de grandes hombres dominicanos y de otra parte del mundo, que por ética no vamos a mencionar detalles, pero son personas que en vida, sus hijos, su familia, se llevaban de maravilla. Pero cuando ellos ya no estaban en este mundo, su familia entraron en procesos litigiosos con relación a la sucesión y eso ha destruido en parte o ha afectado el legado que han dejado esos hombres y esas mujeres que trabajaron y que han sido reconocidos por el país y por el mundo. Entonces la parte litigiosa es la parte como ha dicho la joven Nayeli, es la parte del problema grande, porque no solamente se tomaría tiempo, entrarían en discusiones, no, es que en la mayoría de los casos, en un 90%, la familia queda enemiga. Porque en la parte litigiosa va a haber una parte que va a perder. Y siempre cuando hay una parte que pierde, entonces la otra parte por vida. Y a veces eso se lleva de generación en generaciones. Pero no hay de más, como usted acaba de decir, cuando no hay de otra. Cuando hay personas que se encierran, por ejemplo, hay hijos que se encierran, que no, que yo me porté mejor con mi papá. Yo le compraba la medicina. Yo fui que estuve a mi padre en vida. Si su padre en vida no lo desheredaron, hay un medio para usted desheredar, es decir, establecer, estipular que uno de sus hijos no herede, eso se puede hacer. Pero si no lo hizo en vida, menos podrá hacerlo en muerte. Ya en muerte no hay un dueño porque sea el niño el mejor hijo, el que mejor se haya comportado, que lo haya hecho. No. Ya cuando murió el de Cuyo, a quien pertenecía a todos los bienes, esos bienes pasan a todo en partes iguales. De manera que esa parte litigiosa conlleva diferentes aspectos fuertes. Número uno, cada parte tiene que contratar un abogado que le base un poder quo taliti.
Poder cuota litis es donde el abogado establece ahí el porciento que le va a cobrar. Aparte de ese poder cuota litis, entonces cuando se somete un proceso de sucesión, el juez tendrá la autoridad de poner un administrador donde ya esa propiedad no la va a administrar la familia, va a haber un administrador judicial quien va a administrar. También se va a autorizar a un notario que se le va a pagar un dineral también. También se comisiona un tasador que tiene que tasar. De manera que hay aproximadamente un 50, un 40% de ese bien que se va a gastar en el procedimiento. Por eso es que nosotros entendemos que la parte más viable es la amigable, pero para eso están los tribunales y los abogados le encanta en su mayoría que pasen esos casos, porque cuando pasan esos casos, entonces el abogado gana, pero la familia pierde. Nosotros estamos aquí para tratar de motivar, de orientar, de capacitar a la familia que ganen ellos, porque cuando usted logra tener cohesionada a su familia, usted ganó. Y finalmente la ley va a decir lo mismo. La ley va a decir que el 50% le corresponde a la esposa y que el otro 50% se va a repartir en los hijos en partes iguales. En eso consiste lo que es la sucesión de manera amigable. Creo que finalmente hay un toque, una parte que debemos de abordar, y es que en la parte sucesoral hay un pago que se paga en impuestos internos, y es el pago sucesoral. Se paga de la masa sucesoral. Cuando hablamos de la masa sucesoral, hablamos de todo lo que esa persona dejó. Es decir, si hubieron varias casas, hubieron vehículos. Entonces, de ese pago, de esa masa sucesoral, de eso que dejó el de Cuyo, el impuesto interno cobra un 3% de ese valor. Y ese 3% se paga de ese mismo valor o de ese dinero que se puede adquirir de esos bienes que llevó. Entonces, esa es la parte fundamental en lo que es la sucesión litigiosa. Ok, hubo algo que usted mencionó que es al juez. Entonces, para que las personas entiendan bien, porque ya esta es una etapa, una vía, que no solamente es el notario, no solamente un acuerdo familiar, sino que el juez toma el control. Entonces, ahí va la pregunta, licenciado. ¿Qué rol cumple exactamente el juez en esta parte litigiosa? Sí, el juez es el que tiene la última palabra. El juez es el que escucha las partes. Escucha las partes y en base a los fundamentos de la parte, entonces el juez habla por sentencia. Y establece motivadamente, el juez no va a decir, yo creo que esta persona debería de dársele más porque se portó bien. No. El juez va a motivar en base a la ley. Pero la palabra final del juez es la que va a tener fundamento, porque el juez tiene la última palabra y va a decir cómo se debe de hacer. Ahora bien, eso provoca otra pregunta. Y si hay una decisión del juez de primera instancia que una de las partes no quedó satisfecha, ¿todo se quedó ahí o hay oportunidad de poder reivindicar esa decisión? Sí, la hay. Las personas tienen varios recursos que está a su disposición si ellos entienden que no se estableció correctamente la ley. Está la apelación. Es decir, si una de las partes entiende que hubo algo que el juez no valoró, alguna prueba, entonces puede apelar. Hay un plazo para poder apelar, y dentro de ese plazo las partes pueden apelar. Pero si en el caso de apelación hay una de las partes o una de las partes que quiere seguir insistiendo, sí existe otro recurso, la casación. Y si en caso de la casación, que es la decisión de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué otro caso se permite? Bueno, cuando hay un derecho fundamental, entonces se puede recurrir al Tribunal
constitucional. Y después que se agote en esa parte, entonces la sentencia toma la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Eso significa que ya una sentencia firme, ya no se puede recurrir a ningún sitio sino ejecutarla. Ahí concluye ya el proceso y ahí inicia entonces la disposición de dividir, tal como establece la sentencia, que ya es una sentencia firme que ha tomado la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Ok, excelente. Entonces, licenciado, para que la gente sepa, porque no es simplemente que se va a ir al tribunal, o sea, hay pasos específicos. ¿Cómo se inicia formalmente un proceso litigioso? Bien, importante. Lo primero que se hace es una notificación de la octava franca. Ujú. La octava franca es la decisión de una de las partes de iniciar un proceso judicial con relación a la sucesión. La octava franca no es más una decisión que conlleva octava franca, 8 días francos, es decir, no se cuentan ni el primer día ni el último. Realmente la octava franca tiene 10 días de plazo, porque no se cuenta ni el primero ni el último, por eso se le llama octava franca. Con esa octava franca yo lo que le notifico a la otra parte, el interés, el propósito que yo tengo de iniciar un proceso litigioso. Y en esa misma notificación le estoy dando la oportunidad o que inicien ellos o inicio yo. Pero ya yo le estoy diciendo que ya yo voy a iniciar o que estoy en el enfoque de iniciar un proceso litigioso. En esa octava franca, la otra parte puede hacer comunicación de abogado, sí, constitución de abogado, notificarme la constitución de abogado. La otra parte lo que me notifica, bueno, mi domicilio será este y los abogados que van a estar constituidos para llevar el proceso ese. Ahí comienza el proceso litigioso con la octava franca. Luego de la octava franca, entonces ahí llegará el proceso de incoar la demanda, y cuando se incoa la demanda, entonces se espera que el juez establezca, asigne sala y asigne día de audiencia. Con eso inicia el proceso litigioso. Ok, entonces, licenciado, esta vía usted considera que se toma más tiempo. Se toma mucho tiempo a veces, y depende también de los incidentes. A veces hay personas que tienen 10 años, 10 años, y hay personas que mueren sin poder disfrutar de lo que están peleando, porque son tantos tiempos que entonces hay un proceso de lo que es los incidentes, que incidentan para que se dilate más, y eso se toma muchísimo tiempo, pero como decía al principio, que al final la ley es la ley y va a decir lo mismo. Lo que nosotros orientamos, y ya dentro ya de la parte final, lo que orientamos a todas las personas que nos siguen, las personas que tienen esa situación, que siempre traten de resolverla por la vía amigable, porque la vía amigable es la legal. Y esa legal, cuando se va a la litigiosa, lo que va a gastar más dinero, y finalmente te van a decir lo mismo. Exacto. Porque la ley es la ley. Y el juez no puede estar por encima de la ley, sino cuando el juez dicte, tiene que dictar fundamentado a la ley. Excelente. Yo creo que ya podemos finalizar, licenciado, esta parte. Hay mucho que abundar y analizar respecto al tema. Sí que si tienen más preguntas pueden hacérnoslas en los comentarios. Ahí está nuestro número de contacto, nuestras páginas, nuestras redes sociales, que con gusto para eso estamos, para servir. Somos abogados de la luz. No, la luz, dice la palabra, que no es para esconderse. La luz se hizo para ponerse bien alto. Y eso es lo que hacemos a través de esta plataforma, orientarte con claridad y con propósito. Dios te bendiga. Amén. Somos la luz del mundo iluminando lo oscuro. Como abogados cristianos queremos siempre imitar al principal abogado de toda la humanidad.